En realidad el libro es producto de mi tesis de doctorado. Yo me empecé a interrogar sobre este tema, que efectivamente es un tema complejo en la medida que toma diversas áreas en el sujeto. Efectivamente la dimensión del cuerpo está presente de un modo muy particular, y también los aspectos, digamos, cognitivos, lo que se puede llamar en sentido amplio, los aspectos cognitivos en función de la conmoción absoluta que conllevan estas presentaciones. Son presentaciones efectivamente complejas, que muchas veces requieren un abordaje complejo también. Y bueno, comencé a interrogarme en principio sobre lo que podríamos decir ataque de pánico, y que hoy en día, después de muchos años de investigación y de trabajar el tema, prefiero denominar crisis de pánico, porque me parece que esa designación, por supuesto mucho más coherente desde el psicoanálisis, conlleva entender esta presentación en su verdadera dimensión, que es esta complejidad que presenta. Efectivamente, el término ataque, uno puede decir en términos generales que nos orienta más en el sentido de la medicina, ataque cardíaco, ataque de epilepsia, etcétera, etcétera, y que la crisis podría presentarse o podría entenderse desde Freud como lo que toca la dimensión del cuerpo, la dimensión de lo imaginario y la dimensión, por supuesto, de la palabra en el sujeto, que está presente, por más que desanudada aparentemente en el momento de la crisis. Bueno, como te decía, me empecé a interrogar sobre este tema, que dio lugar a la tesis de doctorado en su momento, y a partir de ahí a esta publicación que lleva un título que ya en sí explica, se llama Una explicación psicoanalítica en ese momento del ataque de pánico, y como te decía, lo llamaría hoy de las crisis de pánico. En fin, hasta el momento, yo creo que hasta hace muy poco tiempo atrás, desde ya en el año 2009, cuando yo presento la tesis y publico el libro en el 2010, nada, absolutamente nada. Me encontré con que había muy poca literatura desde el psicoanálisis respecto de este tema, muy poca. Abundaba la literatura en neurociencias, en psiquiatría, en psicología cognitiva, y muy poco desde el psicoanálisis. Efectivamente, aún desde el psicoanálisis, lo poco que había era todo descriptivo. ¿Qué quiero decir con esto? Sí, describían los síntomas concernidos en las crisis, lo que ya sabemos: taquicardia, sudoración, mareos, trastornos vagales diversos, digestivos, sensación de atragantarse, de ahogo, una gran taxonomía de los síntomas concernidos y muy poca explicación. Entonces, a partir de ahí, la primera pregunta que me hice fue: ¿qué marco teórico referencial está en condiciones de explicar y no solo de escribir? Ya que desde el propio campo de la medicina nadie dudaba, ni duda, por supuesto, de que está dentro del campo de la vida psíquica. O sea, que cuando llega el paciente, en general por el servicio de guardia, que es por donde llega este paciente, el médico rápidamente, después de hacer los chequeos de rigor, por supuesto, por el compromiso cardiovascular que está presente, después de hacer los chequeos de rigor y descartar toda cuestión orgánica, lo que hace, deriva al servicio de psicopatología. O sea, desde el discurso médico inclusive, ya está instalado que no corresponde a lo biológico y a lo orgánico, sino efectivamente al campo de la vida psíquica. Entonces, dentro de ese campo,
cuál era el marco teórico referencial, como te decía, que está en mejores condiciones para explicarlo. El psicoanálisis, efectivamente. Entonces, a partir de tirar de ese hilo, que es el de la explicación, y explicar siempre es dar cuenta de lo que se observa, como hizo Freud desde el inicio, de lo que se observa en la clínica, con lo que no se ve, que son hipótesis, conjeturas, teorías. Entonces, a partir de ahí me pregunté cuál era el soporte desde el psicoanálisis para poder entender este tema. Y ahí, obviamente, creo que está todo en Freud. Pensé que estaba todo en Freud. ¿Qué me encontré primero? De lo que los psicoanalistas post-freudianos, por supuesto, y post-lacanianos, muchos, decían de estas crisis. Decían efectivamente que se las podía ubicar en esas viejas neurosis de angustia freudianas, que como todos sabemos, esas neurosis de angustia se incluyen dentro del gran capítulo de las neurosis actuales. ¿Cuál es cuando Freud empieza a escribir el psicoanálisis? Cuando Freud todavía no tenía separada sexualidad de genitalidad, donde las neurosis actuales efectivamente aparecían muy ligadas, muy vinculadas, relacionadas con la genitalidad. Era libido sexual insatisfecha para Freud, que se transmudaba de manera directa en angustia. ¿Se trata de la angustia? ¿Se trata de libido sexual insatisfecha, que es donde Freud ubicaba las neurosis de angustia? No contaba todavía con el concepto de pulsión, entonces nos quedaríamos bastante a mitad de camino. Entonces se trataba de eso, de ver dentro de la teoría freudiana qué me orientaba a poder explicar estas crisis de pánico. Entonces, ¿qué hizo Freud con las neurosis de angustia? Las describió. Describió antes que el DSM-5, por supuesto, y que los manuales en general de clasificación, describía lo mismo que después copian los manuales. Taquicardia, sudoración, como te decía antes, taquicardia, sudoración, trastornos vagales, mareos, etcétera, etcétera. Entonces seguían sin explicar. Las neurosis de angustia no me alcanzaban para poder entender esto, porque seguían siendo descriptivas y no llegaban a una explicación. Entonces lo primero que dije fue, bueno, ¿qué concepto a Freud le hace de shifter para separar sexualidad de genitalidad? Obviamente, muy cercano a su teorización de las neurosis actuales, la noción de pulsión, con ese concepto fundamental que le permite dar vuelta su teoría y realmente instalar una teoría de la sexualidad más compleja en el humano, que no era sin la palabra, por supuesto, que no era sin la dimensión de lo simbólico, pero que sí lo orientaba en relación a ese real puesto en juego en torno a la pulsión. Con la pulsión cae el trauma, porque la sexualidad en sí misma deviene traumática en el hablante ser. A partir de allí me pregunté, ¿no es sin la pulsión entonces? ¿Por qué quedarse con la neurosis de angustia? Tenemos que avanzar en torno a esa dirección, a pensar lo pulsional, la dimensión de lo pulsional, y de la mano de ello aparece, por supuesto, la referencia a la angustia, a la teoría de la angustia, y ahí comencé a ubicar esas tres versiones o tres momentos, si se quiere, que recorre Freud en su formulación de la angustia. Porque efectivamente, en principio, es la angustia automática de las neurosis actuales,
después aparece esa angustia que para Freud no tenía explicación, ni siquiera podemos decir que tenía desde el punto de vista psicoanalítico dimensión de angustia en ese momento. Era simple descarga, tal como él lo mencionaba en ese momento, mudanza directa de libido en angustia, o sea, una simple descarga. Y quizás por eso es que muchas veces desde el psicoanálisis se asocia crisis de pánico en su dimensión de descarga con neurosis de angustia freudianas. Se queda a mitad de camino. En fin, ese límite, después de la angustia automática de las neurosis actuales, Freud puede teorizar la dimensión de la angustia señal a partir de Juanito y a partir del encuentro con el síntoma. Y esta palabra es importantísima, porque me lleva a la pregunta necesariamente a mí: ¿se puede decir que las crisis de pánico son del orden de lo sintomático? Interrogan al sujeto en su dimensión subjetiva, por supuesto, en su dimensión sujeto. Le hacen enigma, le hacen pregunta, o realmente, tal como el sujeto lo describe, delimitan un interior-exterior confuso para el sujeto. No saben si el ataque proviene del exterior, proviene del interior, si es algo que le sucede internamente, adjudicado por supuesto al orgánico, porque hasta la conmoción, los fenómenos de despersonalización, tal como lo llama la psicología cognitiva, y que no es otra que la observación para nosotros analistas de la conmoción a nivel sujeto. Yo diría casi como lo describe en algún momento Lacan en el Seminario de la Angustia, la barra puesta allí en lo subjetivo, pero no desde la pregunta, sino desde ese rayo que cae. Ese rayo, que no es entonces, no nos coloca, como te decía antes, en la dimensión del síntoma. El sujeto no llega haciéndose pregunta. El sujeto viene, sáqueme esto de encima. Viene con una demanda y no orientado en relación al deseo, a la pregunta, ¿qué es lo que me pasa? Que es otra cosa. Entonces, no estamos en la dimensión del síntoma. Entonces, la angustia señal me era insuficiente. Es más, después, por supuesto, uno se encuentra con que no se observa en las crisis de pánico. Justamente es lo ausente totalmente en las crisis de pánico. ¿Y qué es señal? Es señal de alarma en el yo para Freud. Eso es la angustia señal. ¿Y qué nos dice de la angustia señal Freud? Nos dice que es trinchera, barrera, protección. Está justamente en el lugar de la defensa, digamos. ¿De defenderse contra qué? Y esto lo tenemos que encontrar en el último Freud, en la última enseñanza de Freud, cuando Freud se encuentra con la tercera versión o el tercer momento de su formulación de la teoría de la angustia, que es la angustia traumática. Es defenderse de la irrupción. Y lo dice con total claridad en Inhibición, síntoma y angustia, texto que por supuesto es ineludible en esta problemática. Si uno quiere pensar sobre las crisis de pánico, es un texto obligado, así como Angustia y vida pulsional, una conferencia fundamental en Freud, que también nos sirve, y a mí en su momento obviamente me sirvió de soporte, para poder llegar a esta explicación. El pasaje de la angustia señal a la angustia traumática es particularmente importante en el desarrollo de una explicación. Para Freud, entonces, la angustia señal es
parapeto, protección, defensa. ¿Y defensa contra qué? Pregunta que surge, ¿no? Defensa contra el terror. Eso es lo que dice Freud. Defensa contra la irrupción, lo dirá en Inhibición, Síntoma y Angustia, de la irrupción de cantidades hipertróficas de excitación. Uno hoy sabe, nombre del goce, nombre freudiano del goce. Esas cantidades hipertróficas, como decía el de excitación, que no pueden ser tratadas de acuerdo al principio del placer. Lacan nos dirá que se resisten a la homeostasis subjetivante del principio del placer. Ese es el nombre del goce. Digamos, aquello que no puede tramitarse. Efectivamente hay como ese punto de clivaje que encontré entre la angustia señal y la angustia traumática. Entonces, si la angustia es parapeto, es trinchera, el terror es la granada que le cae adentro. Entonces ahí me encontré con dos series. Una, efectivamente, la de las tres versiones de la teoría de la angustia. Y otra serie con la que me encontré, que Freud instala en Más allá del principio del placer, que es la diferencia entre miedo, angustia y terror. Que creo que ese fue un shifter importante en la construcción de la explicación. Porque efectivamente nadie se había detenido, sí mucho en la angustia. Su diferencia con el miedo es, bueno, el miedo es realista, efectivamente, y la angustia no es sin objeto, pero inconsciente, para Freud. Y el terror había sido abandonado, de alguna manera, la diferencia entre angustia y terror. Y si vamos un poquito más lejos, yo me atreví un poquito más, también en Lacan, porque Lacan dedica un seminario completo a la teoría de la angustia. Pero aún en ese seminario, donde describe muy bien todos los afectos que pueden asociarse a la angustia, pero que no son la angustia, el embarazo, la turbación, émoi, ¿no? Este cuadro de doble entrada, de máxima dificultad y de máximo movimiento, que nos describe Lacan en el seminario 10, y que ubica en el último casillero aún la angustia. Y que la angustia, de alguna manera, es marco, sostiene. Entonces, no es del orden de la inhibición, no es del orden del síntoma, no es del orden de la angustia. Efectivamente te lleva, a mí me llevó por lo menos, de narices a la cuestión de explorar ese afecto en particular, que es el terror, que lleva distintos nombres en Freud mismo. Es lo traumático, es el exceso, es lo que desborda, es lo que irrumpe sin ligadura para Freud. La angustia es ligadura. La angustia le permite a Juanito cruzar la calle. Le permite ligar mediante la angustia. Los sueños de angustia sostienen la ligadura en Freud. ¿Cuáles son los sueños que le hacen excepción a Freud? Los sueños traumáticos. Esos son los que están más allá de toda posible ligadura. Y Freud los ubica, por supuesto, de plano, los puede ubicar a partir de Más allá del principio del placer, a partir justamente de que comienza
Más allá del principio del placer, es otro shifter desde ya en esta construcción. Porque aparece la dimensión de lo traumático, aparece la compulsión de repetición, aparece lo que insiste y aparece fundamentalmente lo no ligado freudiano. Lo no ligado freudiano es lo que nos permite, y es digamos, una de las puntas de ese marco teórico para la explicación de las crisis de pánico. Porque sí es clarísimo que las crisis de pánico nos exponen a lo no ligado. También la angustia traumática, pero miren todo lo que pasó en el medio, ¿no? En el medio construyó la pulsión, construyó más allá del principio del placer, construyó la angustia traumática, Entonces, contemos con todo ello para poder arribar a una explicación. Efectivamente, la angustia traumática se sostiene en ese tercer inconsciente freudiano, el ello, inconsciente estructural, como lo llamó Freud, porque lo inconsciente, me gusta decir a mí, como lo dijo Freud, así tituló su escrito, lo inconsciente, no el inconsciente. Entonces ya no es una localidad. Era fundamental explorarlo, el terror, la dimensión traumática que conlleva el terror, que Freud tampoco lo desarrolla. Freud sigue llamando a la angustia, a lo traumático, digamos, al encuentro con lo traumático, al encuentro con eso indecible, con eso, porque lo no ligado en definitiva es eso, lo indecible, lo que no pasa por el circuito de la palabra, lo innombrable, lo sigue llamando angustia traumática. Se da cuenta, sin embargo, que hay una diferencia entre los sueños de angustia y los sueños traumáticos. Que los sueños traumáticos lo ubican en el eterno retorno de lo igual. Que los sueños traumáticos termina diciendo, y me hacen excepción a mi tesis del sueño como cumplimiento de deseo. Los sueños traumáticos. Y entonces no es el deseo lo que está en juego. En el sueño traumático, ¿qué está en juego? El goce, así como en el terror. Eso fue, digamos, el marco, eso es el marco de la explicación. Como te decía, una explicación es hacer teoría, porque en definitiva es eso, explicar es construir teoría. Entonces, si uno puede llegar a explicar las crisis de pánico desde este otro lugar, desde el psicoanálisis desde ya, pero desde ese otro lugar inexplorado, ¿qué es la dimensión del terror en Freud? No es ya la angustia, ya está, no es la angustia. Por eso nosotros los analistas nos encontramos con que cuando llega este paciente, no vemos un paciente angustiado, vemos un paciente demandante que tiene pánico de volver a repetir el ataque, porque el ataque fue ese rayo que le cayó en el cuerpo, sin saber por qué. Entonces, en esa dirección, donde efectivamente lo importante es el terror como irrupción, la pregunta es, cuando Freud piensa sobre la pulsión, ¿la ubica en relación a la represión secundaria? No, la ubica en relación a la represión primaria. La represión primordial, y Freud lo dice y hay que releer ese texto, dice, no es un mecanismo dado de una vez y para siempre. Demanda un gasto permanente de energía. Eso me parece que es fundamental hacer leído, porque quiere decir que para Freud la represión primaria
no es algo que se mata, algo vivo, justamente porque está en relación a la pulsión, y la pulsión es una fuerza constante. Opera sobre la pulsión, no sobre la palabra, no sobre el significante. En Freud, las representaciones. Entonces, si vamos en dirección a la represión secundaria, vamos en dirección a los significantes, vamos en dirección a las representaciones, vamos en dirección al síntoma, al retorno de lo reprimido. Si vamos a la represión primaria, ¿a qué vamos? En dirección al goce, en dirección a la dimensión pulsional, a eso del cuerpo que no se reduce totalmente, a eso del cuerpo que no se reduce totalmente por el significante, que no queda totalmente dentro de ese campo. Esa dimensión del cuerpo es fundamental entenderla, porque es la que aparece en la crisis de pánico. Entonces, si nos orientamos tenemos ya teoría de la angustia, tenemos miedo, angustia y terror como ejes centrales, y tenemos represión primaria y represión secundaria. Por eso a los analistas nos llama la atención que no es del orden del síntoma. Claro que no lo es. No es retorno de lo reprimido eso. Si no es retorno de lo reprimido, estamos en la represión primaria. Si estamos en la represión primaria, ¿qué pasa entonces en las crisis de pánico? Fue la explicación final que yo encontré. Efectivamente, en las crisis de pánico, la represión primaria se vuelve un observable clínico. Eso que Freud decía que era inobservable en la clínica. ¿Y cuál es el valor de esta conclusión? El valor de esta conclusión es que confirma la hipótesis de una represión primordial, que hasta ese momento era solo una hipótesis necesaria, de esas hipótesis como es la vivencia mítica de satisfacción. Se vuelve un observable clínico, quiere decir que, tal como descubrió Lacan, el nudo se deshace y se hace, se desarma y se arma. La represión primaria puede desanudarse, digamos. Hay algo en la represión primaria que puede volverse observable, fracasar, porque al volverse observable uno puede decir fracasa, es fracaso de la represión primordial, y por eso tampoco Lacan se detuvo frente a la psicosis, porque hablar del fracaso de la represión primaria no es hablar de que algo deja de estar dentro del campo del psicoanálisis, ¿se entiende? Que no es analizable. Por eso no se detuvo, no se frenó Lacan frente a la psicosis. Entonces, no es más que decir que ese mecanismo existe, que en algún momento se instala y que demanda, porque es una producción económica. Antes te decía que Freud habla de lo inconsciente y no del inconsciente. No es un lugar, es procesos y económica producción. ¿De qué? De esto, de la pulsión, en definitiva. Uno produce a partir de allí y a veces se anuda y a veces no se anuda y a veces consigue tramitarlo por la palabra y a veces no. Y aparecen estas crisis de pánico. ¿Qué hacemos con ese rayo los analistas? Primero, lo que hacemos siempre, no escuchar sentido. ¿Se entiende? No escuchar tratando de entender, sino, bueno, esto que Freud descubrió muy tempranamente, que es la atención flotante y que tiene esa dimensión de correrse, que bueno, por supuesto con los desarrollos de Lacan uno ya sabe cómo se ubicaron, pero correrse de la dimensión de amo, de profesor, del que va a entender, del que le va a encontrar la causa. Permitirse ir más allá de esa demanda absoluta y preguntarse sobre lo que siempre nos preguntamos, por otra parte, los analistas, porque la transferencia no se instala de entrada,
por lo menos no la transferencia analítica. Vienen, sí, con transferencia imaginaria, la del sujeto supuesto saber, pero esa transferencia que permite colocar el objeto del lado del analista y ser soporte del analista de ese discurso en su condición de objeto, a provocar, digamos, porque por supuesto si el analista es A, la dimensión subjetiva y la pregunta por el deseo cae del lado del analizante, por ahora paciente, que llega con esa demanda. Posibilitar la rotación de la transferencia siempre en un análisis, siempre, siempre. La transferencia analítica no se da de entrada, se instala. ¿No? Con estos pacientes uno opera del mismo modo. Yo he escuchado a veces que se dice, bueno, hay que un poco sostener eso que está fallido, ¿no? Como cierta cuestión ahí en el nudo. Entonces, hacer un poco de tiresias en el primer contacto con el paciente. Eso siempre. Siempre el analista tiene que soportar ese lugar. Entonces no hay maniobra especial. No hay maniobra especial.